hemos visto en los envases de leche la leyenda producto pasteurizado, y por cultura general nos remontamos al nombre de Louis Pasteur, con la idea de que él inventó la pasteurización pensando en los lácteos. Pero no, lo que trataba de hacer en 1864 era encontrar una manera de eliminar los microorganismos que deterioraban los líquidos comestibles, pero en el vino y la cerveza, ya que estos se ponían amargos con el tiempo. Al elevar la temperatura del vino hasta los 44 grados por un periodo corto de tiempo, Pasteur consigue casi esterilizarlo por completo. Y es que la pasteurización consiste en elevar la temperatura de un líquido para eliminar estos agentes patógenos como bacterias, moho, protozoos, etc., esterilizándolo lo más posible sin llegar a alterar su sabor o propiedades, como en el vino, cerveza o jugos. Es hasta 1907 cuando Charles North aplica este conocimiento a la leche, eliminando así microorganismos peligrosos para el consumo, causantes de muchas enfermedades e incluso muerte infantil. Muy buenos días. En esta ocasión mis compañeros Nubia Río, Gonzalo Aria y mi persona Dirk Espinosa tenemos el honor de presentarle nuestro proyecto final, el cual lleva el nombre Optimización del proceso de pasteurización de la leche mediante el control de los mecanismos de transferencia de calor. Sin más preámbulos, comencemos. La pasteurización de la leche es un proceso térmico fundamental en la industria láctea, diseñada para eliminar microorganismos patógenos y prolongar la vida útil del producto sin alterar significativamente sus propiedades nutricionales y sensoriales. Sin embargo, la eficiencia de este proceso depende en gran medida del control preciso de los mecanismos de transferencia de calor, lo que influye en la uniformidad del calentamiento, la conservación de los compuestos bioactivos y el consumo energético del sistema. Como objetivo general, tenemos que proponer estrategias para optimizar el proceso de pasteurización de la leche mediante el análisis de los mecanismos de transferencia de calor, con el propósito de mejorar su eficiencia energética y mantener la calidad del producto final. Como objetivo específico 1, tenemos analizar los principales mecanismos de transferencia de calor, conducción, convección y radiación involucrados en el proceso de pasteurización de la leche. Como 2, tenemos evaluar la eficiencia de los sistemas de transferencia de calor utilizados en pasteurizadoras modernas, como los intercambiadores de calor de placa. Y como tercero, tenemos diseñar estrategias de control térmico que permitan optimizar el consumo energético durante el proceso de pasteurización. La optimización del proceso de pasteurización mediante el control de mecanismos de transferencia de calor contribuye a mejorar la inocuidad del producto, la eficiencia energética del sistema y la sustentabilidad económica y ambiental del proceso. El proyecto propone una solución basada en el diseño térmico y automatizado de un sistema que emplea intercambiadores de calor de placa acoplado a una caldera de vapor, con control inteligente del proceso térmico. La pasteurización es un proceso térmico aplicado a la leche con el objetivo de eliminar o reducir significativamente la carga microbiana patógena, aumentando su inocuidad y vida útil sin afectar considerablemente su valor nutricional. Este tratamiento térmico se basa en el calentamiento controlado del producto durante un tiempo determinado, seguido de un enfriamiento rápido. Existen 3 tipos de pasteurización. La primera es la pasteurización lenta, la cual es un método tradicional de tratamiento térmico de la leche, la cual consiste en calentarla a una temperatura constante de 63 grados Celsius durante 30 minutos. Luego tenemos la pasteurización de alta temperatura y corto tiempo. Este es el método más utilizado en la industria láctea debido a su eficiencia y capacidad para procesar grandes volúmenes de leche. Este proceso consiste en calentar la leche a una temperatura de 72 y 75 grados Celsius durante un tiempo corto, generalmente entre 15 y 20 segundos. Por último, tenemos la ultrapasteurizadora. Esta consiste en calentar la leche a temperatura de entre 85 y 100 grados Celsius durante un corto periodo de tiempo, generalmente entre 1 y 5 segundos. Como procesos térmicos claves tenemos la conducción, convección, radiación y el intercambiador de calor. Conducción térmica se refiere a la transferencia de calor a través de un material sólido, sin que haya movimiento del mismo.
En la pasteurización, la conducción ocurre en las paredes del intercambiador de calor o en las tuberías que transportan la leche. La convección térmica implica la transferencia de calor mediante el movimiento de un fluido, ya sea de la leche o el medio de calentamiento, puede ser agua caliente o vapor. La convección puede ser natural cuando el movimiento del fluido se genera por diferentes temperaturas, densidades, o forzada, cuando se emplean bombas o agitadores para mejorar la eficiencia térmica. La radiación térmica, aunque menos relevante en la pasteurización convencional, la radiación puede jugar un papel en ciertos métodos avanzados, como el uso de radiación infrarroja para calentar la leche sin contacto directo con superficies calientes. El intercambiador de calor se lleva a cabo mediante intercambiadores de calor de placa que permiten calentar y enfriar la leche de manera eficiente, optimizando el consumo energético y reduciendo pérdidas. En esta parte te voy a contar cómo llevamos a cabo la parte más técnica de nuestro proyecto, que fue la metodología, donde no solo es teoría, sino de que cómo tomamos las decisiones claves para poder lograr que la pasteurización de la leche fuera más segura, eficiente y sostenible. Partimos de una pregunta central: ¿qué tipo de equipo térmico es el más adecuado para tratar la leche? Porque no es cualquier fluido, la leche tiene una baja viscosidad, pero requiere un tratamiento cuidadoso por su alto contenido nutricional y sus estándares sanitarios. Estudiamos varios tipos de intercambiadores de calor. Número 1, tubo y coraza, más resistente pero menos eficiente. Superficie raspada para sus productos más viscosos, pero para la leche el más eficiente es el de placa. ¿Por qué? Porque tiene una alta eficiencia térmica, es más fácil de limpiar y es modular y compacto. Entonces elegimos un intercambiador de calor de placas de acero inoxidable. La pregunta aquí, ¿sabes por qué este material? Porque resiste a altas temperaturas, es higiénico y es muy duradero. Y lo configuramos con un flujo a contracorriente, donde la leche fría se encuentra con otro fluido caliente que va en dirección contraria. ¿Qué logramos con esto? Un intercambiador de calor más efectivo. Gracias a ese flujo inverso se mantiene una diferencia de temperatura alta a lo largo de todo el proceso, y eso nos da una mejor transferencia térmica. Y claro, no lo hicimos al ojo. Calculamos lo que es el flujo del calor necesario, la diferencia de temperatura logarítmica, el coeficiente global de transferencia, el área de intercambio. Y así descubrimos que solo necesitamos 2 placas para cubrir toda la demanda térmica. Lo mejor es que no nos quedamos ahí, pensamos cómo hacemos que este sistema sea más inteligente y más ahorrador. La clave estuvo en una recuperación de calor. La leche ya caliente y la ya pasteurizada ayudan a calentar la leche que entra fría. Así logramos una eficiencia térmica de un 60%. Este diseño reduce el consumo energético porque reutilizamos el calor de una forma de hacer el proceso más económico y también más sostenible, reduciendo así el uso de vapor y la emisión de gases. Y con todo este proceso moderno automatizamos el control térmico. Usamos sensores de temperatura y de presión, válvulas automáticas y un sistema de recirculación, haciendo así de que nos garantiza de que si la leche no alcanza una temperatura requerida, se recircule nuevamente. Los resultados obtenidos en nuestro proyecto fueron fundamentales para validar el diseño térmico del sistema de pasteurización. En primer lugar, calculamos el flujo necesario para llevar a la leche desde una temperatura inicial de 5 grados Celsius hasta 72 grados Celsius requeridos para su pasteurización. Este cálculo nos permitió determinar que se necesitan aproximadamente 72.641 kJ por hora, lo cual equivale a unos 20 kilovoltios de potencia térmica. Este dato es esencial porque define cuánta energía se necesita en el sistema para poder operar correctamente. Con este dato base pudimos calcular la diferencia de temperatura logarítmica, que es una herramienta clave cuando se trabaja con intercambiadores de calor de contracorriente como el que utilizamos en este diseño. Luego determinamos el coeficiente global de transferencia de calor, tomando en cuenta tanto el lado de la leche como el lado del vapor.
Esto incluye estimaciones de flujo turbulento dentro del intercambiador de calor y propiedades térmicas de los materiales. A partir de estos cálculos definimos que se requiere un área de transferencia de calor apenas de 0.45 metros cuadrados y con ese dato pudimos determinar que con solo 2 placas es suficiente para que el intercambiador de calor funcione de manera eficiente, gracias al diseño modular del equipo. Uno de los aspectos más importantes fue que el diseño regenerativo del intercambiador nos permitió recuperar más de 43.000 watts de calor utilizado, lo que representa una eficiencia térmica del 60%. Esto significa que más de la mitad del calor que se necesita en el proceso se puede reutilizar, haciendo que el sistema sea mucho más eficiente energéticamente y sostenible a largo plazo. En conclusión, estos resultados nos sirvieron para validar que el diseño propuesto es funcional, eficiente y se adapta perfectamente a las necesidades del proceso de pasteurización, tanto en términos energéticos como operativos. También proporciona una base sólida para futuras mejoras e implementaciones en la industria. 1. Implementar sistemas de recuperación de calor en todas las etapas posibles del proceso. 2. Monitorear y controlar continuamente las variables críticas del proceso térmico. 3. Realizar mantenimiento preventivo regular del intercambiador de calor y sus sistemas asociados. 4. Capacitar al personal en operación y control del sistema térmico. 5. Evaluar la posibilidad de integrar fuentes de energía renovable al proceso térmico. Y por último tenemos que considerar la automatización del sistema de recirculación de productos no pasteurizados.